¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Soy Rodrigo Sigal, director del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras y director de Visiones Sonoras en este su año número 17. Me da muchísimo gusto estar en una mesa más de las actividades de este año, Visiones Sonoras 2021. Y antes que nada quiero agradecer a las instituciones que hacen posible que sigamos adelante con el festival, la Secretaría de Cultura del Estado, la Escuela Nacional de Estudios Superiores, la Inés Morelia de la UNAM, por supuesto la Secretaría de Cultura Federal y a todas las instituciones y fundaciones que nos han mantenido su apoyo, Fundación Telefónica especialmente, que es parte fundamental de lo que hacemos, y a todos los demás personas, instituciones y entidades que nos respaldan. Por supuesto, muchísimas gracias al personal del CEMAS por todo el trabajo para llegar el día de hoy aquí a Visiones Sonoras 17 y agradecerles también a todos los que nos están viendo y escuchando a lo largo del festival pues su presencia, su apoyo y pedirles pues que compartan lo que está pasando aquí estos días. Hoy estoy muy contento de tener esta mesa que se llama Mujeres en la Tecnología, Prácticas Transmusicales. Y me da muchísimo gusto y quiero agradecer muy especialmente, por supuesto, a Alma, a Constanza, a Celeste, a María Emilia, por estar con nosotros en esta conversación que coordinó Nonis Prado, a la cual le agradezco muchísimo su tiempo, su ímpetu para poder tener esta mesa de conversación y poner estos temas también hoy en día en las plataformas y cercanos al CEMAS. Así que eso pues me da una emoción especial. Estoy seguro que para muchas, digamos, de las instituciones y por supuesto chicos y chicas que siguen Visiones Sonoras en todas esas universidades o entidades y además el público en general, va a ser una conversación súper interesante y creo que siempre se puede abonar y dar espacios para este tipo de temas. Especialmente también los invito a quienes nos escuchan a participar, poner por ahí sus preguntas, si tienen dudas, ya sea finales en nuestras actividades en vivo, probablemente pueden participar y conocerse y acercarse entre ustedes para disipar o compartir o ampliar, digamos, lo que hoy se ponga sobre la mesa. Así que bueno, no les quito más tiempo, les agradezco otra vez muchísimo. Hacia el final de la mesa regresaré a darles las gracias, pero es para mí un placer enorme tener esta mesa con ustedes y a todas ustedes con nosotros para esta charla. Mil gracias y adelante, la mesa es suya. Hola Rodrigo, muchas gracias. Chicas, muchas gracias. Buenos días o tardes. Pues nada, igual empezar pues por agradecer a Rodrigo Alcemás por la invitación. Agradecerles a ustedes, chicas, por aceptar la invitación a la vez. Y bueno, pues como ya dijo Rodrigo, pues gracias también a las personas que nos escuchan. Y bueno, pues la intención de esta mesa es platicar sobre la presencia y el trabajo de las mujeres en la música, en las artes sonoras y especialmente pues las artes sonoras vinculadas a la tecnología, ¿no? Y también de cómo citando a Christopher Small, nuestro musicar cada vez se va expandiendo más, ¿no? Cómo rebasa los límites de lo que aprendemos, digamos, de manera como tradicional en los conservatorios, en las academias, etcétera. Eh, y cómo esto va siendo atravesado, cómo estos aprendizajes musicales van siendo atravesados por otras manifestaciones artísticas o medios tecnológicos, incluso por la ciencia, por pues, otros campos de conocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, pues deja de ser un musicar y se vuelve en un transmusicar, ¿no? De ahí el título de la mesa. Y bueno, yo creo que esto puede deberse a, pues a diferentes situaciones, ¿no? Puede ser una necesidad plenamente artística o académica, es decir, hay veces que pues los mismos proyectos demandan que lo sonoro se expanda o se acompañe o se complemente, pero recientemente creo que también puede responder a necesidades laborales, ¿no? Y especialmente pues en el panorama actual que vivimos desde hace un año y pedacito, pues hemos visto cómo la tecnología ha permeado todas las esferas de nuestra vida, ¿no? Pues no solo la académica, la artística, la social, la familiar también, ¿no? O sea, creo que todas las personas nos hemos tenido que vincular a las tecnologías de manera necesaria y bueno, pues muchas veces se vuelve insuficiente saber solo como, digamos, tocar un instrumento o escribir música a lápiz y papel, ¿no? Pues como que nos vemos en la necesidad de adquirir y
tener más herramientas que nos permitan desarrollarnos y tener más oportunidades, pues, de todo, ¿no? Profesionales, de crecimiento personal, laborales, etcétera, ¿no? Nos volvemos como todólogas, multifacéticas, transmúsicas, transartistas, etcétera. Entonces, bueno, pues para comenzar quisiera presentar brevísimamente pues, a las chicas, para no quitarles más tiempo. Leeré una pequeña semblanza de cada una. Ah, y algo que también está muy padre de esta mesa, bueno, a mí francamente se me hace muy bonito, es que tenemos varias nacionalidades, ¿no? Entonces tenemos pues a Celeste, que es colombiana, a Alma, que es argentina, a Constanza, que es chilena, a Emi, que es ecuatoriana, y pues yo, que soy mexicana, ¿no? Entonces, pues bueno, les platico de Celeste. Celeste es profesional en guitarra por la Berklee College of Music, es artista programadora con máster en artes digitales. Ha realizado conciertos y presentaciones en más de 15 países con diferentes live sets producidos usando programación de computadores con herramientas diseñadas por ella. Entre los eventos en los que ha participado se pueden mencionar Boiler Room Live Sessions en Holanda, Nine en Estados Unidos y Nine 21 en China, Network Music Festival en Reino Unido y el ICLC en España, entre otros. Constanza Piña es artista visual, es bailarina, investigadora y educadora independiente enfocada en la experimentación con medios electrónicos, tecnologías libres y metodologías DIWO, Do It With Others, o sea, hazlo con otros o hagámoslo juntos, juntas. Sus propuestas artísticas se presentan en diversos formatos, integrando danza, performance sonoras y obras de carácter participativo. Su trabajo explora el ruido como un fenómeno sonoro, político y cultural. Hace una reflexión sobre los conjuntos humano-no humano tecnológicos y el rol de las máquinas en nuestra cultura, cuestionando la academia, el antropocentrismo, el capitalismo y el tecnoheteropatriarcado como agentes que se contraponen al conocimiento abierto, la autonomía y la valorización del trabajo técnico manual. Constanza es fundadora del encuentro tecnofeminista Cyber Girls en la Ciudad de México y del festival Fuck the Soundcheck contra la violencia sexista en las pruebas de sonido. Emilia Bamonde es música, ingeniera en sonido y doctorante del posgrado en música de la UNAM. Es principalmente conocida por su labor dentro del dúo de shoegaze Sexores, donde ha compartido funciones como productora, compositora y manager. Su música ha sonado en escenarios importantes de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, y ha obtenido reconocimiento por parte de diversos medios internacionales, calificando su obra musical como etérea, oscura y seductora. Es editora en jefe de la plataforma en línea Musexplat, cuyo principal objetivo es conectar artistas, gestores y críticos de la música experimental en Latinoamérica. Alma Laprida, ella es compositora, artista sonora, docente y gestora cultural. Estudió piano, gestión del arte y la cultura y artes electrónicas en la UNTREF. Se presentó en los museos y centros culturales más relevantes en Buenos Aires. Realizó instalaciones sonoras en Teatro Verdi de la Boca, en la Galería Valenzuela Kremer en Colombia y en Casa Plan para el Festival Tsunami en Chile. Fue artista invitada en el Festival Internacional de Música Experimental de Sao Paulo y realizó una residencia en His Studio de Audition Records. Lanzó un álbum por Audition Records y piezas en los sellos Adaptador Records, Rudder Dog, Sisters Triangle, Isla Visión, Carbono Proyectos Records y Sub Rosa. Creó el ciclo de conciertos Ciclo Hertz y un proyecto de colaboraciones entre artistas visuales y sonoros llamado Estrépito y Contemplación. Como curadora, trabajó en el Centro de Arte Sonoro y de manera independiente. Bienvenidas, chicas. Pues ya vamos a comenzar la charla para no quitarles más tiempo. Y bueno, un poquito como manera de introducción para ir calentando motores, quisiera que nos platicaran pues qué las trajo en primera instancia a la música, ¿no? Qué las acercó a la música, qué las hizo quedarse aquí, porque mucha gente es de pisa y corre, ¿no? Llegan y pues no siempre es lo que quieren y lo abandonan o no lo toman simplemente como su actividad principal, ¿no? Entonces, ¿qué les hizo a ustedes quedarse en la música? Y ¿por qué decidieron vincularse o acercarse a los medios electrónicos? Adelante, quien quiera. ¿Quién dice yo? Emi. Ah, ya está, Celeste, adelante. Bueno, no, pues
primero gracias por la bienvenida, gracias a Alcemas y a ti por la invitación y a ustedes chicas que ha sido mágico conocerles, a quienes no conocía y volverles a ver las que ya conocía. Pues yo lo primero diría es que yo aterricé porque necesitaba un lenguaje para sacar cosas de adentro muy personales. En una época difícil de la vida. Entonces, bueno, como que la adolescencia, si bien locochona, estaba como buscando un lenguaje que no fuera el español cotidiano, que me permitiera sacar todo lo que llevaba por dentro y no podía sacar de ninguna forma si lo intentara. Terminé haciendo música y terminé encontrando ese lenguaje que me hacía falta. Finalmente, pues como así rápidamente y sin darle muchos vuelcos, en el avanzar de estar como con la música, me hizo falta encontrar un lenguaje que fuese más versátil. Tal vez venía de la academia, venía de la academia tradicional y eso que mi conservatorio no es el más tradicional del mundo, de hecho es bien abierto, pero había momentos donde empecé a como, o sea, literal mi clic da cuando yo tengo la guitarra así y luego un día la quiero poner de otra forma y en ese momento es como que, claro, en el conservatorio empiezan como, venga, ¿y esto qué es? Y entonces yo dije, pues yo ya no, entonces no pertenezco acá y empecé a buscar y claro, encontré la experimentación sonora, de arte sonoro, las artes digitales, donde podría ponerle luces y ponerle cosas a mi guitarra, donde ya podría crear un lenguaje de programación y bueno, fue como, puff, porque dije, es justo lo que busqué desde siempre. Voy a crear un lenguaje de programación que me permita a mí crear la música como la quiero crear desde cero y me permita hacer conciertos. De ahí ya vino pues toda una carrera en el live coding y la experimentación sonora, como con las herramientas que diseñé. Entonces finalmente creo que todo se reduce a que siempre busqué un lenguaje que me permitiera sacar todo y que me permitiera transmutar justo hoy voy a explotar bastante ese eh, que me permitiera transmutar como esa energía que llevaba hacia el exterior y que bueno, se terminó transformando todo en un lenguaje inmenso comunicacional sonoro y ahora audiovisual en las últimas piezas que he compuesto. ¿Qué más? Síganle, chicas. Bueno, hablo yo. Pues sí, dale, Albi. Hola, bueno, también me sumo a los agradecimientos. Estoy muy contenta de participar de esta conversación. Y bueno, les quería decir que en mi caso, yo creo que no elegí ser música, que desde que no, desde incluso las épocas que no recuerdo, tenía un llamado hacia lo musical que era muy fuerte y una gran sensibilidad hacia lo musical en mi infancia, la cual transcurrí un poco padeciendo la sensibilidad gigante que tenía. Y lo musical era lo que siempre me permitía poner los pies sobre la tierra, ¿no? Por eso después seguí estudiando música, a pesar de que a veces había ambientes bastante inhóspitos en muchos sentidos. Y esa insistencia que tengo con lo sonoro, más que con lo musical, la sostengo porque creo que en el sonido es el lugar en donde me encuentro a mí misma de una manera más honesta y más segura. Por eso sigo insistiendo con lo sonoro, digamos. Qué bonito, pues ahí coincides, ¿no? Con Celeste en que es como una búsqueda interna, ¿no? Algo que viene desde, pues desde tu ser, algo que no te llega de fuera, sino que venía de adentro, ¿no? Adelante, mi ahora sí, si quieres. Muy bien, pues igual que mis compas, dar las gracias a ti, Nonis, a Rodrigo y al festival por la oportunidad de estar aquí con este lujo de invitadas a las que admiro muchísimo. Pues mi acercamiento hacia la música viene desde muy pequeñita y en mi caso siempre me gustó la música, pero yo veía mucho a mi familia que mis hermanos tocaban, pero no me animaba a estudiar o a entrarle.
hasta que pues como muchas chicas, desgraciadamente tuve un episodio de abuso cuando era niña y pues en en ese mundo desordenado que yo vivía, encontré en la música una salida. Justo el conservatorio quedaba muy cerca de mi casa, entonces les dije a mis papis como que quiero ir a estudiar, entonces fue como, vamos, dale, y igual fue como que yo fui a un concierto, el primer concierto que fui, y veía a la gente cómo se sanaba y se sentía feliz a través de la música. Entonces yo dije, pues yo quiero hacer lo mismo y también quiero que con mi música pase lo mismo. Y pues siempre pensando en esto de colaborar con otras personas, que creo que esa es una de las cosas que te ayuda a hacerlo mejor, ¿no? Porque a veces uno está solo y es difícil. Ya más grande, pues ahí medio que viendo la compu de mi hermano, un programa que lo habían instalado pirata, el Cool Edit Pro, el antecesor del Adobe Audition. Dije, tengo estas ideas, voy a grabarlas. Y después ahí como que hice una carpeta oculta, pero la vieron y me dijeron como que pues tienes que dedicarte a eso. Así que entonces le entré a la ingeniería en sonido. Qué bonito, como cada quien, o sea, tenemos como historias distintas cada una, pero a la vez muy parecidas, ¿no? Como que algo ahí une en esa búsqueda por algo más que muchas veces encontramos en la música, ¿no? Connie, cuéntanos. Sí, me gusta mucho escuchar las historias de las demás. A mí esta pregunta como que me la hacen siempre y me complico un poco porque la verdad es que yo no me siento en la música propiamente, ¿no? Sí en el sonido. Nunca pensé hacer música propiamente, vengo muy de las artes visuales y la danza. Sin embargo, sí estoy en conocimiento que hay algunas culturas, especialmente en África, que usan la misma palabra para indistintamente para danza y música, ¿no? Como que tiene que ver con algo de, más bien de vibración o ritmo, quizá. Bueno, yo en mi caso, a través de la danza fue que fui encontrándome con el sonido, ¿no? Porque comenzamos a trabajar con muchos músicos experimentales que comenzaron a producirnos la música en tiempo real, entonces yo siento que sí empecé a entender muy rápido la música electrónica directamente antes de tocar cualquier instrumento. O sea, creo que yo soy muy mala, por ejemplo, con tocar algún instrumento tradicional y poder llevar un ritmo. Sin embargo, para mí, con todo el cuerpo, sí soy capaz de percibir muchas cosas. Entonces, me interesé por la música electrónica rápidamente, pero como eso, sin conocimiento sobre los instrumentos tradicionales, ni tampoco los instrumentos electrónicos como sintetizadores, porque en ese momento se me hacía algo muy, muy lejano, digamos, entre económicamente y también eso, de tener amigos que tuvieran, nada más por la danza, conocía gente que usaba el computador y yo soy muy inquieta, o sea, yo ya me van a ver, voy a estar todo el Zoom moviéndome porque no puedo estar enfrente de la compu mucho tiempo. O sea, no, en mi vida trato de hacer cosas manuales o por otro lado que no vayan a estar, tenerme frente al computador porque no me gusta. Entonces encontré la electrónica y a partir de ahí fue que empecé a desarrollar cosas muy sencillas en sonido, como osciladores básicos, pero yo sí siento mucha afinidad con el sonido desde otro lado, ¿no? Como que siento que el sonido para mí es muy espiritual. Es algo que me conecta con algo muy meditativo. Yo lo que intento hacer es conducirme en un trance a través de los sonidos, ¿no? Como en un viaje que tiene un inicio y un fin y que está muy fuera, es muy extra cotidiano, ¿no? Entonces sí siento que a través del sonido me puedo conectar muy bien como con esa búsqueda interior que me moviliza bastante
Y por eso, no sé, la pregunta hacia la música me queda un poco lejos porque estoy bien lejos también de los círculos musicales y de la academia en general, pero sí estoy intentando a través de mis búsquedas generar mis propias tecnologías y herramientas y también compartirlas, enseñarlas a los demás. Pero yo creo que no estás nada lejos, Connie, porque aparte, bueno, retomando esta idea que decía de Celeste de exprimir el trance a lo máximo, pues justo el sonido nos atraviesa de diferentes maneras, ¿no? O sea, no solo es como escucharlo y ya, ¿no? Efectivamente, o sea, como en el cuerpo se expresa mucho el sonido, ¿no? De muchas formas se siente. Y bueno, no sé, por ejemplo, con respecto a esto de la academia que dices, yo también siento que cada vez pues está como abriendo más el panorama a otros círculos no académicos. Y pues creo que de aquí podemos dar como fe varias, ¿no? Es decir, hay quienes estamos, sí, en un proyecto académico, pero a la vez algo alterno, ¿no? Algo alternativo que muchas veces ni siquiera es compatible con la academia, ¿no? Muchas veces sí, pero bueno, entonces también quería mencionar que siento que, no sé qué piensen ustedes, pero pues hay muchas personas que vienen de tradición musical familiar, ¿no? O sea, es como una herencia. Eh, y a quienes no, siento que encontramos, pues justo en los medios electrónicos o en la experimentación sobre todo, un medio muy importante para sacar eso que, pues, que han mencionado ustedes, ¿no? Ese algo de adentro, esa inquietud, ese como, pues, refugio a veces, no sé, y creo que eso es algo que, pues, que nos une, ¿no? Aquí en esta mesa. Y no sé, con respecto a eso, pues también quería preguntarles a ustedes qué ventajas y desventajas encontraron, o sea, antes, digamos, cuando empezaban a experimentar o empezaban su carrera como la electrónica, justo en los medios tecnológicos o digitales y hasta antes de la pandemia, y cómo viven esos pros y contras ahora después de la pandemia, ¿no? Que creo que, o sea, el COVID sí es un antes, sí marcó un antes y un después, ¿no? Entonces, o sea, cosas que quizás antes veíamos como ventaja, a lo mejor ahora ya no se viven igual, ¿no? Creo que modificó mucho y vuelvo específicamente en este ámbito como digital o tecnológico, ¿no? Emi, adelante, ahora tú primero. Muy buena tu pregunta, amiga. Me deja pensando porque de hecho es algo que justamente estoy investigando ahora, los cambios que han habido a través de o gracias, no sé si a la pandemia, pero pues en mi caso yo siempre fui mucho de tener un estudio casero y hacer todo de forma low-fi. Creo que creo que ahora es como que hemos visto obligados y hemos comprendido también que al trabajar a veces desde casa, con pocos equipos, podemos hacer las cosas igual o quizás mejor, no sé, de cómo lo hacemos en un estudio de grabación. Creo que eso es súper importante porque veo que, por ejemplo, en mis clases de producción veo a mis alumnos que explotan su creatividad, explotan su ingenio con pocas cosas y también colaborando, ¿no? O sea, antes tenían un estudio a disposición, ahora es como que, oye, préstame tu micro, préstame tu consola o tu interfase, y eso les ha ayudado a crear una comunidad en la cual pues son producciones que a la final ya no son solo de una persona, sino de varias personas. Creo que eso es lo mejor que he visto y de ahí un poquito creo que algo que podría decirse negativo es el aspecto de los conciertos. Yo pienso que nos hemos visto forzados a la no presencialidad y más bien deberíamos también buscar alternativas que nos permitan continuar, digamos, en escenarios quizás abiertos, trabajando en conciertos, porque no todos o no todos estamos adaptados a tocar digamos, desde casa. Es como que, no sé si les ha pasado que ahora que está mucho esto de hacer los conciertos pregrabados, sienten que están trabajando doble, pero ganan, quizás ni siquiera están ganando algo.
Entonces creo que hay como que esos dos puntos y pues ojalá se pueda seguir trabajando y me encanta este tipo de espacios porque justo van saliendo ideas para pensar en comunidad de cómo mejorar este aspecto de los conciertos. Creo que eso sí, deberíamos buscar soluciones. Si quieren yo continúo, que fui la última. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice Emi. O sea, en mi caso, yo solo me dedicaba a tocar en vivo y a producir mi música en cassette, que yo no le hago ningún tipo de edición. O sea, suena el concierto, nada más, digamos, se normaliza y masteriza para cassette, pero no se agrega nada de efecto ni nada. Y el cassette sale completo de inicio a fin hasta con los aplausos del final. O sea, para mí lo más bonito de tocar es la percepción física que puede haber con el sonido en el espacio, porque yo no entiendo las bocinas, los monitores, los parlantes, speaker, como les digan, como una caja. Yo entiendo que el lugar y los cuerpos que están dentro son la acústica que hace el sonido en su totalidad, ¿no? O sea, hay muchos clubs importantes que se dice, uy, ese club tiene un sonido muy bueno. No, el club es la caja de resonancia, es el sound system, el club completo, ¿no? Eso yo lo he ido aprendiendo tocando justamente y conociendo diferentes clubs y diferentes sonoridades e inclusive las sonoridades que podría dar el aire libre, ¿no? Con los paisajes sonoros en vivo que se pueden generar. Sobre todo viniendo de una ciudad tan ruidosa como aquí la Ciudad de México, me ha tocado actualmente, como dice mi, pregrabar conciertos donde no puedo bloquear la ventana, no puedo, tengo que incorporar eso, ¿no? Entonces, bueno, son cosas bonitas que se presentan a través también de mi campo, como el sonido. Sin embargo, como dice mi, o sea, me ha tocado empezar a hacer trabajo digital que antes no hacía, pagar a otras personas por servicios que requiero y que tienen un valor técnico, que muchas veces el valor técnico vale más que lo que está considerado el trabajo del artista, ¿no? Luego de pasarse editando horas porque no tengo el equipo adecuado, porque no trabajo en el computador, entonces la RAM no da, me estoy trabajando muchas más horas y finalmente tal vez no estoy tan conforme con el resultado porque mi sonido es analógico y estoy haciendo algo digital actualmente, ¿no? Entonces sí me he pensado vuelcos de cómo poder hacer otras cosas, ¿no? Pero mayormente gran parte de la pandemia me la pasé rechazando ofertas de conciertos. Y luego dije, bueno, ya si es trabajo lo voy a tomar y si me pagan bien voy a pagar a alguien para que me ayude también, porque si voy a hacer algo para que quede en internet, pues quiero que quede algo que honre mi trabajo, ¿no? De todo este tiempo que ha sido 100% analógico. Pero sí me ha pasado una experiencia muy rara que yo creo que a ustedes también, es que tocas, ¿no? O sea, yo que hago un concierto que no produzco, hago el concierto tal y cual como que hubiera gente, ¿no? Con la cámara, luego le edito el audio, inserto imágenes para, digamos, acompañar, pero yo hago el concierto completo y termino y quedo como en un estado muy, no sé, como que me da ansiedad, de verdad, o sea, terminar el concierto y no escuchar nada, no tomarte una chela, no, o sea, llegué a un punto que dije, no lo hago más, me está haciendo mal, me mata el alma. Yo no hago esto para terminar así, que me quedo 2 días así como con una cosa apretada en el pecho porque, o sea, que nadie te diga luego estuvo chido o simplemente que te acompañones durante ese viaje, se siente feo. Para mí se ha sentido muy feo y dije, ya no más, yo no quiero más esto, porque no, todo lo que hago es social, aunque lo haga individualmente, ¿no? Todo mi arte es colectivo. Entonces, sentirse solo haciéndolo pierde para mí un sentido más, que va más profundo, que es el compartir, ¿no? Y eso, bueno, esa es parte de mi experiencia actual de la pandemia. Yo les quiero contar que el año pasado, con el aislamiento obligatorio, que
En Argentina fueron bastante grandes las restricciones y durante varios meses, entre abril y creo que agosto, más o menos. No recuerdo exacto las fechas, pero una de las cosas interesantes, positivas, que logramos hacer, yo estaba el año pasado trabajando en el Centro de Arte Sonoro, que depende del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina, y creamos una radio de arte sonoro de 24 horas, pensada sobre todo para la comunidad argentina. Y cuando digo la comunidad argentina, digo porque en general eh, ahí está toda la actividad cultural concentrada en Buenos Aires, y como ocurre muchas veces en las grandes ciudades, Buenos Aires solamente puede mirar para dentro de sí misma, ¿no? Y no se ve lo que pasa en las otras provincias. Es algo que claramente no ocurre solamente en Argentina, debe pasar en sus países, o me imagino que tal vez haya más de un polo, pero probablemente pase eso, ¿no? Entonces, además de generar esta radio que 24 horas dedicado al el experimentalismo, el arte sonoro local, eh, nos preocupamos mucho en buscar, indagar dónde están los artistas de todas las provincias, y generamos un programa en donde intentamos conseguir sí, que cada provincia hablara de sus escenas. Es decir, buscamos una referente de cada una de estas provincias para que hable desde allá, desde su lugar, cómo ve esa escena local, ¿verdad? Eso fue algo muy interesante y fue un descubrimiento muy importante para mí. Eh, Además, trabajar en esta radio me hizo cambiar la escucha en relación a los trabajos de muchos de mis colegas, em, porque escuchar sus músicas, pero de manera descontextualizada, es decir, ¿no? Uno pone la radio y se va a hacer otra cosa muchas veces, no estás en la sala de conciertos, bueno, o en el sótano, o en el club, o en donde sea que ocurren, ¿no? Estas manifestaciones artísticas, hizo que pudiera escuchar con oídos bastante frescos muchas de estas músicas, y algunas que, por ejemplo, pensaba que no me parecían interesantes, de repente me empezaron a interesar mucho más. Empecé a poder valorar un montón más la música de mis colegas de todo el país, ¿verdad? Así que eso fue como la experiencia que para mí fue más importante, eh, para mi persona, ¿no? Que más me ha transformado en la pandemia, aunque también tuve mis conciertos a distancia y bueno, no sé, fue un momento en donde también pude armar mi estudio, que era algo que no podía hacer nunca porque estaba todo el tiempo afuera de la casa, yendo de acá para allá. Este, pero bueno, por supuesto que se extrañaron cosas, pero me pareció que era un momento para tratar de pensar por un rato de una manera muy distinta. Pues no, me encanta escucharles. Yo quisiera conectar un poquito de todo porque finalmente creo que mucho de sus historias pues me tocan, siento lo mismo que Connie y lo conversábamos hace poco. Yo aunque todo mi trabajo es digital y yo paso todo el día en el computador sin lío, puedo estar programando, preparando mi set, haciéndolo. Eso no implica que yo quisiese o que quiera mantener ese sistema de tocar ante nadie, porque ni siquiera es, o sea, se transforma en algo muy raro donde hay un número de personas que se conecten, sea lo que sea, pero no hay o sea, no está el cuerpo. Y el cuerpo, o sea, el cuerpo resonante que baila, es el que hace falta en estas cosas. Entonces, claro, tal vez las últimas veces que acepté conciertos de pandemia fue porque invitaba gente
o sea, era como mis amigues o mi pareja, era como, ven, o sea, te voy a invitar a vino, tomémonos un vino, éramos 3 personas, lo máximo que se podían, como en las casas durante pandemia, y yo tocaba para no sentirme tan mal, porque igual que Connie me sentía muy mal, o sea, era como que yo quería estar bailando y empezaba con el beat y de repente miraba y no había nadie. Y era, o sea, era como un shock psicológico muy fuerte, porque ni siquiera es saber que te están viendo, o sea, es cero eso, es como que hace falta mucho de ese cuerpo que se mueve ahí y que responde a lo que uno hace. Eso es lo primero también. Sentí la misma saturación, en algún momento dije, no quiero más de esto. Eh, a no ser de que invite gente. Finalmente los últimos todos fueron así, siempre terminé invitando a alguien a mi casa. Hacíamos comida, algo muy distinto, y luego yo tocaba, hacía el streaming a donde fuera, pero casi que me olvidaba del streaming porque estaba era tocando para quienes estaban acá. Y eso pues me salvó un poco. Eh, Eso también creo que es una ventaja bien extraña de esta pandemia, como unos círculos que de otra forma hubieran sido bien raros, como reunirse en una casa, escuchar techno por horas, pero no a bailar, sino como a ver un streaming. Pero igual me parece bien bonito. Una cosa que sigo conectando, me parece maravilloso de la pandemia, la conexión y las redes que se han formado, y de eso agradezco justo, pues como lo que hemos hablado. De hecho, yo conocí Radio Caso justo en esta pandemia, porque pasó esto mismo, fue como que había que, yo estuve produciendo alguna música, eh, como en estos días de muerte silenciosa, y de repente pues se empezó a escuchar que alguien me escribió de Argentina, algunos amigues de la UNTREF justo, y como que mira, hey, ¿por qué no están haciendo como esta emisora? ¿Por qué no pues mándales algo a ver qué? Pues ok, se, más que el problema de enviar o no enviar, era que había una red que se estaba tejiendo, que se está justo terminando de ensamblar ahora, en estas tipo de eventos. Lo mismo me pasó con Emi, como que tuvimos una relación súper fuerte en pandemia, o sea, somos súper amigas, hemos hablado montones, hemos estado en entrevistas, hemos tenido conversas, hemos chateado simplemente por Facebook, y claro, nada de esto pasa sin pandemia. Creo que en pandemia estaríamos todos en nuestros conciertos, que claramente me llenan espiritualmente, pero que nos hubieran impedido también alcanzar estas relaciones que son bien raras. Para terminar, pues este encuentro final, que nos reúne acá todas, que permite que mucha gente de muchas partes del mundo pues pueda ver estas cosas. Que eso también es como una ventaja, desventaja, uno quisiera, y yo agradezco infinitamente los festivales a que he podido ir pues, de forma física. De hecho, cuando estuve en el CEMAS, pues es de esas experiencias que siempre recordaré, de poder estar en ese edificio, ese monasterio ahí, y que uno se siente como, wow, estoy en otra época, pero aunque eso es maravilloso, pues es algo que es privilegiado. O sea que el viaje a México me tomó mucho tiempo, hubo que recoger plata. eh, es como que no todo el mundo puede viajar hasta allá. Entonces, claro, este tipo de cosas rompen de algún modo, o al menos bajan el nivel de privilegio que se hay que tener para participar en estas cosas. No es que sea nulo, pero claramente ir a un festival de estos vale mucho en presencial, ya no tanto en digital, aunque claramente hay una desigualdad en el mundo con redes, con acceso a computadores y lo demás, pero bueno, igual se bajó como esto y da oportunidad de que mucha más gente entre. Y pues yo diría que estamos como en este juego constante de voy a morir de la depresión tocando sola en mi casa, y el otro es como, pero tengo un montón de redes y gente que no hubiera nacido de otra forma si no hubiese sido por estas pandemias. Y pues finalmente conocerte en Nonis, hace parte de justo estas redes. Es como que, es como, o sea, estamos aquí tejiendo un montón de relaciones muy bellas sin contacto físico. Entonces sí, estamos como en el, uy, ¿qué es esto? Sí, completamente de acuerdo. Qué interesante escuchar sus respuestas. Me acuerdo un poco, nos reunimos las chicas y yo unos días antes de esta mesa,
y hablábamos de esta como dicotomía de la pandemia, ¿no? Que tenemos como una colaboración facilitada internacional, o sea, es muy, muy fácil comunicarse con gente de todas partes, acceder a, pues, a círculos, a redes, como dice Celeste, de una manera como instantánea, básicamente, ¿no? A un mensaje de distancia, ¿no? Pero a la vez, pues pensando desde, o sea, tenemos como por un lado esta colaboración, pero por el otro lado otra como no colaboración o ausencia, ¿no? Justamente pensando en el cuerpo, que es una parte súper importante de lo que decía del musicar, ¿no? O sea, el musicar no es solo tocar u oír, sino sentir y como retroalimentarse, pues en algo que se siente, ¿no? Es algo como intangible, pero se siente cuando está esa como vibra, como esa conexión con la audiencia, ¿no? Con tus colegas en el mismo escenario, etcétera. Entonces, pues sí es como una balanza como equilibrada, pero raro, ¿no? Lo bueno y lo malo. Y bueno, la otra cosa que me despierta como de sus respuestas se relaciona a una de las cosas que yo quería preguntarles, pero que de alguna manera ya respondieron. Yo les iba a preguntar si pensaban que de alguna manera, pues justamente a raíz del confinamiento y de pues la manera en que nos hemos visto forzadas a acercarnos a la tecnología, sea por necesidad o por deber, pues si creían que eso pudiera tener como algún impacto significativo en cuanto a la vinculación con las audiencias, ¿no? Pero creo que de alguna manera ya lo medio respondieron y más bien lo que pienso es que en este periodo hemos gestado modos de escucha distintos, ¿no? Se han modificado mucho nuestros modos de escucha, por ejemplo, lo que decía Alma, de que de repente escuchas algo y estaba ahí como nada más en el fondo, pues ahora de repente lo escuchas diferente, o a lo mejor algo, como decía Emi, ese estar en vivo en un concierto que podías escuchar de una manera pues así, presencial, como muy, muy vívida, pues ahora se pierde, ¿no? O sea, yo de repente pues sí perdí el interés por los conciertos, ¿no? Es algo que se disfrutaba mucho y que ahora pues trabajar todo el día y luego para descansar, seguir en la compu, es como cansa, ¿no? Entonces, bueno, pues más bien creo que tenemos que pensar en estos nuevos modos de escucha y entonces cambio la pregunta y lo que les quisiera preguntar, que a lo mejor es algo súper difícil de responder porque pues este año ha sido súper incierto y todo lo que creían que iba a pasar a la hora de la hora no pasó, entonces creían que iba a pasar otra cosa y a la hora de la hora tampoco pasó y así nos ha ido cambiando desde hace como 15 meses, ¿no? Pero ustedes, ¿qué piensan sobre sus, pues no sé, la manera en que daban o dan conciertos o daremos conciertos? O sea, ¿ustedes creen que así como se han modificado los modos de escucha, se tendrán que modificar los modos de interpretación o de performance o pues algo así? No sé. No sé. Hay algunas ventajas en el concierto en línea, claramente. Además de que pueden verte personas que están lejos. Em, la otra vez leía que es accesible para personas que tienen discapacidades, que tienen otras dificultades. No sé. Me lo pregunto, pero quién sabe. Sí, sí, por eso decía, es como difícil de responder, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor en algún punto todas nos hemos planteado el qué va a suceder, ¿no? O cómo va a ser, y si esto sigue así como indefinidamente, ¿cómo le hacemos para, pues, para seguir, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista tecnológico tenemos un gran reto, porque es como dar un paso más. Por ejemplo, a veces justamente voy a rescatar cosas positivas de los conciertos en línea, es que puedes controlar más el audio, por ejemplo. Entonces, se me ocurre que a futuro ya no solo pensaremos en un audio estéreo, sino también binaural, y son este tipo de cosas que quizás de forma presencial puedan tener costos más elevados, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que
y me preocupa como la inmediatez de este fenómeno de que la gente ahora está así scrolleando, como bajando el pulgar, y que escuchas 10 segundos y ya pasas al siguiente video. Entonces digo, quizás, como siempre ha pasado, ustedes saben, en la música, vamos a empezar a hacer canciones más breves, se me ocurre, ¿no? Justo pensando en eso y también pensando en que ya definitivamente ahora la gente se va, o les músiques vamos a estar enfocadas a que sea algo interdisciplinar. Ya es como que ya no podemos escapar de eso. Connie y Celeste, ¿ustedes qué piensan? Estamos en el no sé también. Sí, yo también no sé responder esa pregunta en ámbitos generales, porque creo que depende de lo que haga cada uno y el enfoque que haga cada uno. O sea, de mi parte, como te decía, yo partí como un poco construyendo mi set para luego tocar, ¿no? Y solo lo toqué, lo he tocado en vivo hasta ahora, nunca había hecho, lo había pasado hacia digital, ¿no? Pero sin embargo, mucha gente que conozco que me ha dicho, ¿cómo lo haces para viajar y estar tocando en lugares si tú no tienes tu música online, ¿no? O gente que me ha contado, no, yo me he dedicado a producir mi música, soy productor, pero ahora tengo que ver cómo podría tocarla en vivo, ¿no? Yo no entiendo eso, por ejemplo, no entiendo. Yo no hice ese camino, sé que hay gente que lo hace, pero no sé cómo lo hace, ¿no? Pero sé que también hay gente que lo hace muy bien así, ¿no? Entonces, por eso digo que depende de lo que haga cada uno. En mi caso, yo me enfoco muy puntualmente al trabajo con minorías, ¿no? Y a mí me interesa tocar en el bar pequeño, en el centro cultural del barrio, tanto como tal vez en un escenario un poco más visible. Sí he tocado en festivales bien grandes, pero a mí me interesan los públicos pequeños, los públicos más disidentes, más que esta democratización de la cultura. O sea, así como pretender que a todo el mundo le guste el noise, no es mi pretensión. Entonces, sí me gusta cuando me puedo conectar con grupos con los que por lo menos yo puedo intercambiar algo durante una sesión de concierto, ¿no? Y por otro lado, no me gusta tener el control, ¿no? A mí me gusta aventurarme a un concierto como si fuera la primera vez que voy a tocar y conectarme y siento que así con el tiempo, o sea, no estoy tan experimentando a lo que salga, o sea, sí encuentro, voy componiendo en vivo, ¿no? Y también toco en mi casa para mí, y voy buscando y digo, esto quiero lograr, pero de pronto en el vivo tomo otra decisión. Entonces, el concierto digital, siento que, o sea, me ha tocado grabar un concierto y verlo y reverlo y reverlo y querer cambiarle cosas. Y en realidad yo siempre, más que querer cambiar cosas a un concierto, lo que quiero es tocar otra vez y hacer otra cosa, ¿no? Entonces, por eso no sabría responder la pregunta de que si hay que cambiar algo. En mi caso, pienso que podría dedicarme a hacer cosas de sonido, especialmente, por ejemplo, podcast, ¿no? A mí me interesa mucho la radio y los podcasts. Siento que yo no estoy inscrita en nada de esto de plataformas de Netflix ni nada, prácticamente no soy consumidora de pantalla visualmente, pero sí de radios. Sigo muchas radios, muchos podcasts de todo tipo, de ciencia, de música, y la radio me acompaña y la radio me permite imaginar. Entonces siento que por ahí, si es que me quisiera dedicar a cambiar formatos, me interesa algo que sea por ahí. Pero a la vez ya me empiezo a visualizar en el computador más de no sé cuántos minutos, yo me voy a hacer mis plantas, ¿no? O sea, que ya paso a otras actividades, ¿no? Ese es mi caso, te digo, pero sí, no sé, los demás músicos tal vez que se dedican a la producción con computador, pues es un caso diferente. Sí.
A mí me encanta justo aquí creo que Connie lo acaba de explicar y bueno, Emi lo dijo en palabras. Yo creo que a esto nos va a dejar, o sea, todo cambió, ya no hay nada que hacer. Y sí va a haber un antes y un después. Y yo diría que, bueno, yo no sé qué va a pasar, pero yo podría como aventurarme. Por lo menos en mi caso, como que se amplió mucho el panorama. En el sentido en que ni siquiera, ahora ni siquiera soy artista sonora. O sea, como que la pandemia empecé siendo música, artista sonora y ahora ya voy por quién sabe qué cosas, porque esto nos ha puesto ante una perspectiva muy transdisciplinar, justo, es como que ahora pensamos, justo, o sea, pienso en Connie y digo, claro, yo no hacía análogo, pero ahora he hecho muchas cosas análogas, justo porque quería contacto, porque ya no quería más pandemia, entonces empecé a decir, bueno, voy a hacer live coding, pero entonces voy a meter unas interfaces unos interfaces físicas que yo pueda tocar, que sienta. De ahí nace todo un álbum y un concepto que fue Agua, eh, y nació de hecho por un instrumento que era hecho con agua porque yo necesitaba hacer mis aparatos. Yo nunca los había hecho, pero justo la pandemia me lanza a crear unas cositas que pueda tocar. Luego aparece pues la necesidad de tener que hacer streamings, entonces bueno, aprendimos a hacer streamings, ahora hacemos edición de video. Yo nunca había hecho edición de video mucho en mi vida y ahora pues edito video muchas veces. De hecho he conseguido trabajos editando video que antes hubiera sido algo bien raro, porque era como yo ni siquiera lo hubiera pensado y ahora es como, hey, Celeste, hay que editar los videos y es como, ¿y ahora por qué me llaman a hacer esto? Claro, la pandemia nos arroja a un universo completamente distinto donde estamos, pues claro, en un universo transmedial, donde ya podemos hacer mil cosas distintas. Y bueno, y a mí me parece maravilloso, porque a mí me gusta mucho eh, que no haya como no encasillarse en nada. Y cuando, pues como les dije al principio, era guitarrista, era bien chocante para mí porque pues, yo no era guitarrista. O sea, tocaba guitarra, pero yo no me sentía en el grupo social de los guitarristas. Luego entré a la música académica y tampoco era mi grupo social. Finalmente es como que ahora que puedo ir cada vez rompiendo cada vez nuevos y explorando nuevos lugares, entonces siento que eso sí se lo agradecemos a la pandemia, eso se lo agradezco por completo, como que nos lanzó, o sea, estábamos aquí como caminando cerca del precipicio, hicimos algunos rituales, pero es la pandemia la que nos da la patada y nos lanza y nos deja ya como, ¡ah! Estamos en esta caída libre, intentando ver cómo resolvemos y en ese resolver hemos aprendido muchas cosas, incluye, y a mí, en mi caso, habilidades que yo nunca me hubiese imaginado. En las artes visuales yo nunca estuve ahí, yo nunca me pude haber considerado, de hecho dibujo bien mal y hago, o sea, como que nunca fue lo mío, pero luego ahora soy artista visual para mucha gente porque pues mis conciertos incluían visuales, porque pues era como, ¿cómo voy a hacer un streaming con todo el mundo mirándome la cara durante 2 horas? Entonces era claro, hay que crear unas visuales, entonces bueno, ahora soy artista visual y es como, ¿esto qué? Pero definitivo, creo que la palabra transmedia que dijo Emi nos lanzó allá y Connie se siente en esa tónica, es como que uno ya empieza a mirar perspectivas y dice, bueno, esto no está tan mal, aquí podría explorar un poco, ¿qué tal si hago esto? Como que ya no es como antes, que era como, no, ustedes hacen esto y ustedes son músicos y entonces los músicos están acá. Ya no, ya somos como, ya ni siquiera sabemos qué somos y me parece maravilloso, maravilloso no saber qué somos porque justo de eso se trata este universo tan rico y vasto, pues. Sí, completamente, ¿no? Lo que mencionaba al principio de cómo el expandir nuestras prácticas, ¿no? Pues a cuestiones, a necesidades personales, a necesidades artísticas, a necesidades laborales, a un montón de cosas, ¿no? Y bueno, chicas, quería preguntarles, algunos de ustedes nos van a compartir algo de material ahorita al final de la plática, entonces, pues quisiera que nos platicaran algo de lo que nos van a mostrar, lo que gusten decirnos. Alma, si quieres, comenzamos contigo. Sí, cómo no. Bueno, van a ver seguramente un fragmento de un video que justamente el año pasado se estrenó durante las restricciones se estrenó en uno de estos conciertos online. Se llama La Estela también desaparece, el trabajo que realicé.
Pero en realidad la estela también desaparece, es un proyecto que va cambiando de formas, ¿no? Tal vez alguna de ustedes tenga también un proyecto que presentan en algún lugar de una manera, en otro lugar en otra, después pasa un tiempo sin que lo trabajen con eso, después vuelve a aparecer, pero cambió. Y la estela también desaparece, nace en la residencia que realicé en la Ciudad de México, como un juego de cartas con indicaciones para darle a performers o para utilizar uno como performer, en donde lo que se indica son gestos en relación a dibujar, ¿no? Yo también dibujo muy mal, muy mal. Pero de repente, un día, estábamos junto con el compositor Tomás Cavado, argentino también, estábamos en la sala silenciosa de la Biblioteca Nacional, investigando los sonidos que hay en una sala silenciosa, o los sonidos que puede haber en una sala silenciosa, ¿no? Y nos pusimos a dibujar en un cuaderno y empezamos a escuchar esos sonidos, ¿no? Es como algo que por ahí está bien hacer eso en una biblioteca, tomar notas. Ese sonido está bien, está permitido, digamos. Justamente eso fue un trabajo que hicimos en conjunto con otros artistas, explorar los sonidos permitidos en ciertos lugares y los no permitidos. Hacer una obra con esos sonidos permitidos para que, bueno, pasen cosas. Haya de repente un límite entre el sonido permitido y el sonido molesto, ¿no? Bueno, a partir de descubrir en ese momento junto a él la belleza del sonido de garabatear en una hoja, fue que desarrollé este proyecto, como les decía, con estas cartas. La primera versión que realicé ese año, básicamente, yo estaba dirigiendo a performers, les iba dando las cartas y les marcaba cuándo comenzar a hacer el gesto. Lo que descubrí con este trabajo es que según uno cambia el gesto, la cosa que uno está dibujando, se generan distintos ritmos, distintas rítmicas, ¿no? Si empiezo a dibujar cuadraditos en loop, empiezan a generarse ritmos, y dibujo triángulos pasan otras cosas, dibujo círculos pasan otras cosas. Y ahora, el año pasado, que volví a recuperar esa obra, porque claro, tenía que hacer algo para video que pudiera hacer en mi propia casa con cosas que tenía, sin ir a comprar nada. Entonces le pedí a mi pareja que también fuera performer en este video que van a ver. Y bueno, básicamente lo que quería era hacer un video que no fuera tan parecido a los videos que vimos a principio de la pandemia, en donde se veía ¿no? Las bibliotecas atrás de la persona tocando. Como que no quería hacer eso, porque me sentía más encerrada cuando veía esos videos. Me sentía muy encerrada. Entonces, bueno, como van a ver en un ratito, verán ahí algunas cosas que hice con él. Encuadre, para que, no sé, para generar un poco un juego con eso, ¿no? Eso es lo que van a ver. Perfecto, Alma, gracias. Emi, ¿nos quieres platicar tú de lo que nos vas a compartir? Claro que sí. Ustedes van a ver a continuación un videoclip que se llama Salamanca. Es del último álbum de mi banda de Sexores. Y me gusta muchísimo este tema porque es un tema justo que recoge muchas de las cosas que hemos visto el día de ahora, como el do it yourself en pandemia. Y al mismo tiempo la colaboración, porque es un tema pues que justamente no lo estoy cantando yo, sino que lo están cantando 4 amigas de distintas partes de Latinoamérica. Está Sergina Chuté desde Haití, Tamia Morán desde Ecuador, Timpana desde Bolivia y Mariana Carvalho desde Brasil. Y todas están cantando en idiomas distintos. Es un conjuro hacia la luna. Entonces, justo pensando en una especie de música feminista, pues justo estamos trabajando en colaboración y en sororidad.
Perfecto, Emi, gracias. Celeste, ¿nos cuentas tú de...? Claro, yo les voy a compartir un álbum que sale justo este 2021, sale para Pueblo Nuevo Records, llamado Secretos del Viento. Es un álbum crudo, súper crudo, justo de estas cosas que pasan en pandemia, donde grabé varios sets en vivo para diferentes festivales, performances que hice en diferentes lugares del mundo. Y todos estos sets se transforman en un álbum que es como alrededor de la brujería, la tierra, como el lugar donde se derrama la sangre del sacrificio. Entonces termina siendo un álbum muy oscuro, con videoclips que están muy, muy en esa tónica, donde hay mucho texto. De hecho, todo el álbum fue creado solo con mi voz. Eso fue algo que también fue un experimento de pandemia, como que quería hacer, o sea, el live coding que ejecuto en vivo durante estos lives es solo usando recordings en vivo de mi propia voz. Terminan siendo sintetizadores muy, muy oscuros, aunque nunca digo nada como denso. Quienes vieron los live sets siempre fueron las personas que los vieron, que las que sugirieron, como que estaba todo el tiempo invocando, como que estuviera todo el tiempo conjurando. Entonces pues finalmente dije que eran, claro, son unas piezas en torno como a las brujas en el bosque, hablando con los árboles, y de eso nacen dos videoclips, uno que se llama, curiosamente muy cercano, se llama Salamandras. Salamandras pues es como el baile alrededor del fuego de este álbum. Y hay una segunda sección que se llama Sortilegios 1, 2 y 3. Y Sortilegios es como mi voz pura, hablando todo el tiempo. Realmente son invocaciones poéticas. Estoy usando textos de poetas latinoamericanas. De varios países, y los voy leyendo, pero destruyéndolos por completo. Entonces termino siendo como una bruja invocando a otras brujas en un bosque de sonido. Eso es lo que les voy a compartir, que es un álbum que está ahí recién salidillo del horno. Qué bonito, gracias Celeste. Y finalmente, Connie, cuéntanos de tu trabajo, de lo que quieras, de todo lo que haces, de talleres, lo que gustes. Sí, lo que me gustaría mostrarles es un fragmento de un video que estuve produciendo, que es la continuación de mi cassette, que mi cassette se llama Infinitud Oceánica. Está dedicado al Océano Pacífico, que para mí es como toda una influencia en el ruido. Yo soy de Valparaíso y tengo siempre más que la imagen, el sonido del mar entrando por la ventana ahí, ¿no? Y desde que salí de mi ciudad, que siento que a todo le falta como esta textura del white noise del mar. Y bueno, durante la pandemia tuve la oportunidad de ir a Taiwán, viajar presencialmente a un encuentro, y para allá diseñé un circuito electrónico que la placa en sí es la mezcla de un maguey y un pulpo, ¿no? Quería hacer como algo que fuera como una mezcla entre la vegetación mexicana, que son estas cactáceas y suculentas, ¿no? Y un pulpo. Entonces me invitaron también a presentar, bueno, durante la pandemia, que Alma también estuvo trabajando en este libro de Nicholas Collins, de Handmade Electronic Music, que ha sido un libro que los que hacemos electrónica a mano hemos seguido por mucho tiempo. También me invitaron a participar en este libro. Entonces luego en una conferencia con Nicholas Collins estuve presentando mi trabajo actual en cuanto a electrónica y a sonido, y la presentación se llama Electronic Symbiosis. También ahora editando el video me daba cuenta que sí está bien oscuro, como de profundidad. Como que me gusta esta idea porque yo soy signo Piscis y siempre estoy pensando como en que es
como que siento que hay más que encontrar en el fondo del mar que fuera en el cosmos, ¿no? Siento que estamos más mirando hacia afuera que hacia el interior de nuestro propio planeta. Entonces, este álbum, o sea, no es un álbum, perdón, este video se llama Electronic Symbiosis, donde hay muchas imágenes del fondo marino como que fuera un cosmos, ¿no? Un cosmos dentro del mar. Chido, Connie, muchas gracias. Pues bueno, todo este material lo vamos a ver ahorita terminando la charla. Y pues con esto damos por concluida nuestra mesa. De nuevo, muchísimas gracias, chicas. Riquísimo platicar con ustedes. Gracias, Rodrigo. Gracias a quienes nos escuchan. Y pues creo que te cedo la palabra, Rodrigo. Muchas gracias, realmente muy interesante. Espero que disfruten también todos los materiales que siguen a continuación. Gracias, Constanza, Alma, María Emilia, Celeste y por supuesto Nonis por la coordinación. Espero que sigan con nosotros en todas estas actividades de Visiones Sonoras y por supuesto estoy seguro que a todos y todas las que nos escuchan les encantará toda la conversación y todas las reflexiones que tuvieron durante este rato, poco más de una hora. Así que mil gracias, gracias por estar en Visiones Sonoras y continúen en todas las actividades. Muchas gracias.
Vazio e Deus do oceano, ser bendita pelo fluxo das sombras. Escuta meu canto no meio da noite. Aproxime-nos da luz que desperta-nos com tuas vozes coberta de prata. Dança a nosso lado neste rito sagrado. Pinyugapa Hawaii to ya pai. Sacha berapa lagi kemana? Kimi aja wai. Tambah kiri wai wang rik caci wai. Tambah kiri wai wang rik caci wai. Kayak Lua cheia dos céus estelados, flor, vazio e Deus do oceano, ser bendita.